Bueno, también está con nosotros Cristian Portilla, que es abogado especialista en Derecho Laboral y a quien pues hemos invitado para tener un poco más claro cuál es la legislación de las empleadas domésticas en Colombia. Doctor Portilla, bienvenido. María Angélica, buenos días. Un cordial saludo para ti, para todos los oyentes de la emisora de esta hora. Bueno, para iniciar esta conversación es importante analizar unas cifras interesantes que entregó el DANE el año pasado, a final de año pasado, y dice que en Colombia hay cerca de 700.000 personas que desempeñan labores de trabajo doméstico. La mayoría de esos trabajadores pues no cuenta con un contrato laboral formal, lo que implica que no tiene pues acceso a prestaciones sociales ni a otros requisitos exigidos por la ley. De ese sector, el 96%, Alejandra, son mujeres, de las cuales solo el 17% tiene acceso a seguridad social. El 47% son mujeres cabeza de familias migrantes de diferentes lugares de origen que llegan a las grandes ciudades a trabajar. Vamos a conocer entonces un poco la historia de nuestra invitada Ludy Esperanza Gómez. Doña Ludy, cuéntenos, ¿hace cuánto usted se desempeña en este trabajo doméstico en la ciudad de Bucaramanga? Pues yo tengo 38 años y como desde por ahí de los 13 años, 14, empecé a trabajar en casas. Entonces, pues ahorita tengo un trabajo estable más o menos, digamos. Trabajo de lunes a sábado en una casa y pues los patrones me pagan 600. Y los domingos uno se las berrea por ahí de casa en casa y pues me pagan uno 35 por ahí, 40 cuando mucho, y ahí voy. Bueno, es interesante porque esta es la realidad que viven muchas mujeres trabajando por días, Alejandra. Sí, Ludy, 600.000 de lunes a sábado, ¿en qué horario? ¿Media jornada, jornada completa? No, eso me toca todo el día, desde las 7 de la mañana por ahí hasta las 5 o 6 de la tarde, y el domingo también por ahí de las 8 hasta las 5 de la tarde. Eso no le queda a uno tiempo de descansar, pero pues todo sea por mantener uno la familia, ¿no? Ludy, haciendo todo lo que cobija ser una empleada doméstica, o sea, el desayuno, el aseo, el almuerzo, nuevamente la cena. Sí, a la mañana le toca a uno atender, despachar los desayunos de la familia, después pues el aseo, por ahí a las 11 de la mañana ponerse a hacer almuerzos, arreglar cocina, todo eso, y en la tarde a veces le toca a uno planchar o acomodar la ropa o cosas así. Bueno, pero ¿usted tiene prestaciones sociales? No, porque eso fue como que el patrón dijo que como no era un contrato definido y eso, pues que a mí me tocaba por aparte, pero pues no, yo con el CISBEN y ya, por ahí. Eso les iba a preguntar por ahí de pronto con el doctor, porque qué día me pasó un accidente en la cocina y se me regó el aceite y pues nomás me mandaron para la casa. Bueno, pues entonces, doctor Portilla, ¿usted qué opina de esta situación que vive Ludy Esperanza Gómez, que es nuestra invitada dedicada a esas labores domésticas, y qué consejo le puede dar? Claro, María Angélica, pues desafortunadamente es una realidad que vivimos en el país y es una realidad que tenemos que lucharla todos los días a través de la justicia, del orden social, del equilibrio que busca la normatividad entre el capitalismo o el sector capital y el sector trabajo. Indudablemente la relación que nos cuenta el oyente es una relación fuera del punto derecho, del fundamento derecho. Es una relación laboral y legal porque sí, efectivamente, hay una prestación personal del servicio. Y al existir una prestación personal del servicio, la regulación legal de lo que presta la señora Nubia, que es el empleo del servicio doméstico, ya está establecido de que debe celebrarse a través de un contrato individual de trabajo. Quiere decir de que el contrato de prestación de servicios para este tipo de prestación de servicios no es válido y por lo tanto se presume la existencia de un contrato de trabajo. Ahora, lo que se deriva de la existencia o la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo para el empleo doméstico, se genera una serie de obligaciones y de derechos a favor del trabajador y obligaciones a través del empleador. Uno, que por supuesto le reconozca todas las prestaciones sociales, las que conocemos como, por ejemplo, prima de servicios, ¿cierto?, como cesantías, interés a las cesantías, de afiliar a la trabajadora a un fondo de cesantías,
de reconocerle a más tardar ayer, el 31 de enero, el interés sobre las cesantías. ¿Qué es el valor de las cesantías? Es un salario, ¿cierto?, al final del año que se va a liquidar y que se le va a consignar a más tardar el 14 de febrero en un fondo de cesantías. Además de eso, las vacaciones, que no es una prestación social, sino es una prestación común y especial que se le tiene que reconocer en virtud del contrato de trabajo. Eso desde el punto de vista prestacional, María Angélica, pero desde el punto de vista del derecho social, que es a la seguridad social, que es un derecho irrenunciable, y aquí nuestro televidente o nuestro oyente nos está diciendo, es que tengo que estar por el CISBEN. No, en virtud del contrato de trabajo, le asiste la obligación al empleador, al empresario o a la empresa de afiliarle al sistema integral de seguridad social. Esto es, sistema de salud, sistema de pensiones, sistema de riesgos laborales para la actividad que ella presta y por supuesto a una caja de compensación familiar. Estos escenarios son los que hacen parte de la esfera de la persona. No puede renunciar el trabajador porque es un derecho irrenunciable que va ligado a la vida, a la salud, al futuro, a la familia y por ende es un derecho social. Entonces no le asiste la validez jurídica al empresario o al dueño del hogar, de la casa, a decir, lo afilio a pensiones, pero usted manténgase afiliada a salud por el régimen subsidiado que es el listado del CISBEN. No, esa práctica también hoy por hoy en Colombia se está dando mucho y es una práctica ilegal, porque al momento en el que la EPS o el Instituto Prestador de Salud le atienda cualquier tipo de enfermedad y si no tiene una prestación o un aporte al sistema de seguridad social en pensiones, pues no lo va a pensionar, ¿cierto? O no le va a reconocer prestaciones económicas por incapacidades o por licencias de maternidad. Entonces, fíjense que hay una multiplicidad de situaciones en las cuales podemos resumir de la siguiente manera. Las empleadas domésticas en Colombia o los empleados domésticos en Colombia o toda actividad que conlleve la realización de un empleo doméstico a favor del hogar, de la casa, tiene los mismos derechos que cualquier trabajador hoy por hoy en Colombia. Es decir, un salario, un auxilio de transporte si el empleo doméstico es externo y no interno, y segundo, el reconocimiento de las prestaciones sociales, y tercero, el reconocimiento y el derecho a ser afiliado a un sistema general de seguridad social en salud, en pensiones, en riesgos y en una caja de compensación familiar. Doctor Portilla, en este caso de Ludi, que haciendo las cuentas ella gana 600.000 entre semana y dice que fines de semana 35.000 pesos por día, al mes suma 740.000 pesos, ni siquiera el mínimo. ¿Cómo se le debe garantizar a ella precisamente eso, el mínimo? No, por supuesto, es que la legislación laboral es totalmente diferente a la legislación civil. En la legislación civil prima la autonomía de la voluntad de las partes, entonces lo que acuerden entre las partes en un contrato civil es totalmente válido, pero el derecho laboral no funciona así, porque el derecho laboral en virtud del derecho internacional laboral lo que determina a través de los acuerdos bilaterales en todo el país, a través del principio de la dignidad humana establece estándares mínimos, por los cuales el código ha establecido que hay un salario mínimo legal mensual vigente, sobre el cual no puedo reclamarle o reconocerle al trabajador menos de un salario mínimo. Hoy por hoy en Colombia el salario mínimo es de 1 millón de pesos. Ahora bien, quiero hacer la siguiente salvedad a nuestro oyente y a nuestros oyentes, y es que cuando se pacta el empleo doméstico interno, efectivamente yo sí puedo pactar un 30% del salario que le voy a pagar en especie, es decir, el salario mínimo está en 1 millón de pesos, pero yo puedo pactar hasta un 30% que de ese salario le voy a pagar en especie que alimentación, habitación, el hecho de estar en un techo, en un cuarto, ¿cierto? Todo eso hace parte de un pago que yo le realizo a la trabajadora en especie, pero se tiene que pactar dentro del contrato individual de trabajo, para que eso sea reconocido de la siguiente manera. Ahora, cuando es interno, además de poder pactarse el 30% en especie, tampoco le voy a reconocer el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque la persona no va a tener que trasladarse de su lugar de trabajo hacia otro lugar, porque pues por lógica va a estar viviendo en el lugar donde presta el servicio doméstico. Entonces, pero cuando el trabajo doméstico no es interno, sino es externo, no le opera el fenómeno jurídico del pago en especie.
y le tiene que reconocer la totalidad del salario, que hoy por hoy es 1.000.000 de pesos, como salario mínimo legal mensual vigente, y además de eso el auxilio como tal de transporte legal. Bueno, ya empiezan a escribir, ya le doy la palabra a Ludy, ya empiezan a escribir nuestros oyentes, dice Arturo Telles desde el barrio San Alonso y nos pregunta, nos dice, entonces termina uno pagándole más de 1.000.000 de pesos a la empleada y muy pocas personas podemos pagar esa cantidad. Señora Ludy, cuéntenos, ¿cuáles son las inquietudes que le quedan después de haber escuchado al abogado? Sí, pues yo un poco le entiendo porque esas cosas de derecho pues son como complicadas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ¿cómo hace uno? Porque es que el contrato no fue contrato y no ha hablado y sea así como, bueno, entonces le vamos a pagar esto y ya, y entonces uno cómo hace con los papeles y con todo eso de ir a pedir el CISBEN y las prestaciones y todo. Y otra cosa pues es que ellos, eso de la especie, pues ahora en vacaciones, en diciembre, antes de que ellos se fueran, pues me dieron ahí como unos 200.000 pesos que por lo del año y un regalito para los niños, pero eso no fue más. Entonces uno cómo hace ahí como para legalizar todo, ¿no? ¿A dónde hay que ir? ¿A una oficina? ¿O cómo es eso? Si es un contrato pues de palabra, porque eso fue de palabras. Verbal, sí. Correcto. Doctor Portilla, ¿qué le responde usted a nuestro oyente? Sí, mira, en virtud del artículo 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la mera presunción de la prestación laboral del servicio dará lugar a la existencia de un contrato individual de trabajo, los cuales en Colombia no basta o no es necesario con que un contrato de trabajo sea celebrado de forma escrita, María Angélica y oyentes. Solamente por el hecho de probar la existencia de la prestación personal del servicio, es decir, que la persona diga ante el Ministerio de Trabajo, puede requerir como tal ante un juez de la República, ante un juez del circuito laboral en la ciudad de Bucaramanga, si se encuentra en la ciudad de Bucaramanga o el circuito donde se encuentre en cualquier parte del país, y manifieste que efectivamente prestó el servicio a favor de Tito Pérez por la actividad de empleo doméstico. Solamente por el hecho de que preste personalmente el servicio doméstico, se presumirá la existencia de un contrato individual de trabajo celebrado de forma verbal a un término indefinido, porque un contrato verbal se presumirá que su término será indefinido y le seguirán las reglas establecidas en el artículo número 56 en el momento en que se termine el contrato de trabajo de forma unilateral. Entonces, el camino que le corresponde a nuestro oyente es tener claro, uno, que efectivamente si no celebra un contrato escrito en el papel, o pese que lo haya celebrado en el papel con condiciones quizás peyorativas, menos de lo básico determinado por la ley, pues que haga caso omiso a eso, porque lo que establece la ley es superior a lo que celebra entre las partes, y el derecho laboral es un derecho especial, que no prima la voluntad de las partes, sino que prima la voluntad de la ley, el imperio de la ley, y por ende lo que le va a reconocer el juez laboral, el juez de la República, es lo que establece, no lo que estableció el empleador. Ahora, quiero concluir, María Angélica, esta pregunta o esta intervención, efectivamente con el comentario de nuestro oyente que nos dice, claro, efectivamente un trabajador no va a costar mensualmente 1.000.000 de pesos, tiene toda la razón, porque si nosotros hacemos la escala referente a lo que vale o cuesta, por decirlo así, un trabajador resulta mensualmente costando cerca de 1.600.000 pesos mensuales. ¿Por qué? A esto se le tiene que generar una carga, la carga prestacional, la carga de las vacaciones, la carga de la seguridad social y el auxilio de transporte. Entonces, efectivamente, las cuentas pueden dar alrededor del 1.600.000 pesos mensuales para efectos de provisionarle al momento de liquidarle las cesantías al 31 de diciembre y pagárselo al fondo, no entregárselo ahí, en el todo en uno o en el 3 en 1 que llaman normalmente porque se entenderán como no pagados, sino de provisionarle el valor mensual para que al momento en el que llegue la obligatoriedad de pagarlos, se le paguen a favor del trabajador. No pagárselos de forma anticipada porque se entenderán como no pagados, como no causados y perdidos. Entonces sí, efectivamente tiene un asidero verdadero lo que dice el otro oyente, frente que efectivamente no vale 1.000.000 de pesos mensual un trabajador en Colombia. Bueno, pues hay un artículo muy interesante que queremos compartir con nuestros oyentes y se titula ¿Cuánto cuesta tener una empleada doméstica en Colombia para el 2022?
El artículo muestra pues que hay una suma muy parecida a la que nos da nuestro abogado hoy consultado y detalla pues en materia de salud, por ejemplo, 125.000 pesos mensual. Como empleador se debe pagar el 8.5%, es decir, 85.000 pesos. En pensión, 160.000 mensual. Como empleador se debe pagar el 12%, es decir, 120.000 pesos. Y está toda la tabla de lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de pagarle a una persona por prestar los servicios domésticos. Doctor Portilla, ¿a qué se atiene una familia que está contratando a una persona que les ayuda con los servicios domésticos por horas y que no está cumpliendo con lo que dicta la ley? Muy buena pregunta, María Angélica. En primer lugar, se tiene una demanda de una condena laboral que puede ir con los embargos de sus cuentas bancarias, que puede ir con medidas cautelares. En primer lugar, a que le reconozca y le normalice los pagos o los acuerdos que llegaron. En primer lugar, es una condena laboral. Pero hay algo mucho más delicado que eso, porque al fin y al cabo se puede, digamos, llegar a algún acuerdo, se le puede reconocer lo que no se le reconoció, pero nuestra oyente, nuestra invitada, Ladi, decía algo muy importante. Ella se quemó realizando la labor. Y es que el cuidado y la protección de las personas que están a nuestro favor están bajo nuestra responsabilidad. Y en el derecho laboral y en el derecho a la seguridad social hay dos tipos de responsabilidad. Uno, la responsabilidad objetiva que le corresponde a la EPS, al Fondo de Pensiones y a la ARL. Pero la responsabilidad subjetiva es la que le corresponde al empleador. Entonces, en este momento, si el empleador o el dueño del hogar que contrata a una persona y no la tiene afiliada al sistema de seguridad social, sino que la mantiene a través de un régimen subsidiado como el SISBEN, y le ocurre con causa o con ocasión un accidente, una enfermedad laboral a través de su actividad, pues el empleador tendrá que pagar al 100% todas las medicamentos, todas las tratamientos y todas las tecnologías que tenga que hacérsele a ese trabajador en virtud de recuperar el estado de salud a causa, por ejemplo, de una caída, a causa, por ejemplo, de un corte, de una amputación. Todo lo tendrá que pagar el empleador como si fuera la EPS. En virtud, pues, a esos valores, una cirugía no es nada económica, e inclusive hay empleadores que han tenido que pagar una pensión de invalidez de forma vitalicia, e inclusive una pensión de sobrevivencia a los beneficiarios porque sencillamente el trabajador se cayó, sufrió un golpe en la cabeza y falleció, y no lo tenía afiliado al sistema de seguridad social, y vendrán los herederos de ese trabajador que no estaba afiliado y le van a requerir a su empleador. Y el empleador va a decir, pues no, es que nosotros acordamos de que iba a estar así, qué pena, lo siento. Reconózcame la pensión de sobrevivencia como si usted fuera el fondo de pensiones o la ARL o la aseguradora. Y tendrá que reconocerle a la esposa, y si tenía compañera o compañero permanente, de forma simultánea a las dos personas, y si tenía hijos menores de edad, también esa pensión vitalicia por sobrevivencia. Entonces, las repercusiones y las consecuencias de omitir la norma laboral en Colombia son bastante drásticas. Ludi, una pregunta. Hice bien mis cálculos. ¿Cuánto gana usted al mes? Pues sí, más o menos como cuando me va bien, por ahí 780, y así cuando no me va tan bien, los 700 raspados. ¿Y le alcanza? ¿Y le alcanza para los gastos mensuales? No, pues claro, porque es que de arriendo nomás son como allá en la casa pagamos como 380 en un ratico, y pues mi marido me colabora, pero él también vive así como de oficios varios, entonces ahí entre los dos hacemos, pero no es mucho lo que uno le queda. Doctor, por otro lado también están esas empleadas domésticas que no trabajan todos los días con una sola familia, sino que diariamente trabajan en diferentes casas. ¿Cómo es la modalidad laboral con ellos, el contrato? ¿Ellas cómo harían? Claro, recordemos, por favor, que en Colombia el fenómeno jurídico de la coexistencia y la concurrencia de contratos es legal. Es decir, yo puedo tener varios contratos con varios empleadores, claro que sí lo puedo tener, siempre y cuando pues lo realice en horarios totalmente diferentes para que se declare la coexistencia de contratos o concurrencia de contratos. Entonces, hay algo que acá se hace de forma irregular en nuestro país, y es que la trabajadora doméstica le dice, no, señora María, es que yo, donde la señora Julieta, ella ya me está pagando seguridad social, entonces aquí no me pague.
¿cierto? Y es que por cada contrato que usted tenga, que usted celebre, y en cada casa que usted trabaje, le tienen que pagar la seguridad social, porque los peligros o el riesgo inherente de la casa en San Alonso no es el mismo peligro, no es el mismo riesgo que la casa en Girón, porque las escaleras son diferentes, porque la entrada es diferente, porque el piso es diferente. El piso de Girón es de mármol y quizás en San Alonso es de cerámica, y el de mármol puede ser con agua mucho más riesgoso que el de cerámica de San Alonso. Entonces el riesgo al que está expuesta la persona es totalmente diferente, de tal manera que cuando se cause como tal o se ocasione un accidente en Girón o en San Alonso, pues el reporte de la enfermedad o el accidente de trabajo será totalmente diferente. Y si la ARL o la aseguradora no tiene un soporte, de un aporte que ampare ese riesgo, pues no le va a reconocer ese riesgo, no le va a reconocer la pensión de invalidez, no le va a reconocer una indemnización por incapacidad permanente parcial, por una calificación de pérdida de capacidad laboral que sufrió la trabajadora por un 15, 20, 30%, donde quedó con una discapacidad que no le permite ya realizar labores, y es el empleador de esa casa que aceptó que en la otra casa o el otro hogar o el otro empleo tuviera como suficiente el aporte que le hicieran por ese lado y no realizarlo en virtud de su contrato. No, en Colombia, si la trabajadora doméstica que nos está escuchando tiene varios contratos, por ejemplo, en la mañana yo trabajo, así sea por horas, así sea por semanas, el decreto 2616 de 2013, que es el tiempo parcial, establece unas reglas de cotización. Si usted trabaja en esa casa de 1 a 7 días al mes, tienen que cotizarle una semana de pensión o una semana de seguridad social. Si usted trabaja en ese hogar de 1 a 14 días, le tienen que cotizar 2 semanas de seguridad social. Si trabajas hasta 21 días en el mes, le tienen que pagar 3 semanas tienen que cotizar 3 semanas de aportes a seguridad social. Y si la persona trabaja más de 21 días en ese hogar, le tienen que pagar todo el mes de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, es una ley que está en Colombia desde el año 2013. Y es una ley que hoy por hoy es legal y le asiste a todos los empleadores realizar el pago conforme la cantidad de días que la persona, horas o semanas que va a trabajar en la casa de aquel empleador. Pues muy, pero muy interesante esta conversación que hemos tenido tanto para las empleadas domésticas, muchas mujeres y hombres pues que trabajan brindando este servicio, y para los empleadores tener las reglas muy claras es supremamente importante. Doña Ludi, ¿le queda claro entonces, después de haber escuchado ampliamente al doctor Portilla, de cuáles son sus derechos laborales? Pues sí, ya uno así ya se va como más tranquilo para el trabajo, porque siempre cualquier accidente o algo y uno no sabe cómo decir y que le valgan a uno el derecho y eso, pues sí. Entonces voy a hablar con el patrón a ver si si me sube un poquito, porque es que la verdad es que uno no le alcanza para nada ya. Muchísimas gracias al doctor allá por colaborarnos también, porque a veces uno no sabe cómo decir las cosas ahí y hacer valer como los derechos de uno, ¿no? Sí, señora, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esperamos pues que vaya teniendo un aumento progresivo para que pueda alcanzarle la plática más durante el mes. Doña Ludi, un abrazo, gracias por atendernos. No, muchas gracias, La Cultural, porque uno no se imagina que va a salir en la emisora. Muchas gracias por la oportunidad y por traer ahí al doctor que nos explique un poquito. Un saludo a todos allá. Bueno, y al doctor Cristian Portilla, como siempre, colaborador de esta mesa de trabajo en temas jurídicos y sobre todo en temas laborales. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Portilla. No, María Angélica, a ti muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los siguientes de La Cultural a esta hora de la mañana.